Hola, amigas y amigos de Vero Escribe, bienvenidos a un nuevo encuentro. Venimos de conocer finalmente quién es Alex Petrovich y qué siente por Valeria. Pero después de ese encuentro, de esa conversación tan dura, ¿cómo quedó Valeria? ¿Qué estará pensando? Lo descubrimos juntos en este capítulo. Rescate de amor en París, capítulo 8. Con el cuerpo temblando, sacudida por la lucha y la brutal estocada final de Alex, Valeria apenas logró entrar a su habitación. Dio un portazo, se descalzó, arrojó sus stiletos y se deslizó de espaldas por la puerta, dejándose caer. En la seguridad de su trinchera, dio rienda suelta a su llanto. Lloraba con todo su cuerpo, con sollozos hondos y entrecortados que apenas la dejaban respirar. Su rostro estaba bañado en lágrimas y, sin fuerzas para levantarse a buscar un pañuelo, la secaba inútilmente con sus manos. No sabía cuánto tiempo había transcurrido desde su angustiante rendición. No le importaba si quedaba en esa posición el resto del día. Las heridas que la contienda con Alex le habían dejado en el alma eran tan profundas que no imaginaba qué hacer de allí en más. En el medio, tuvo que sacar fuerzas de donde no tenía para interrumpir su llanto y responder a una voz preocupada del otro lado de la puerta, preguntando por ella. Mintió, como cada vez que necesitaba salir urgente de una situación que la asfixiaba. Estoy bien, gracias. Y ya no respondió cuando esa voz le ofreció ayuda. ¿Quién podría ayudarla? En las pocas pero terribles ocasiones en que la vida la había golpeado, al menos Fede había estado, o sus amigas, o algún conocido. Esta vez era diferente. Estaba abrumadoramente sola. Esa batalla, que tan fácilmente creía ganada de antemano, la había arrojado dentro de ese abismo por cuyas cornisas había caminado las 48 horas previas. No lograba hacer pie. Era un gran foso sin final, sin luz, sin esperanza, que la atrapaba cada vez más, haciéndola girar en círculos que desorientaban su mente. Su brújula se había roto y ya no había norte, y ni una sola mano que pudiera ayudarla a trepar, escapar de esas profundidades y volver a la vida. Lastimada y sin pertrechos, dependía de sí misma para sobrevivir. Aún recostada sobre la puerta, con el cuerpo agotado y dolorido, se dio un momento para considerar cómo seguir. Estás sola, Valeria. Nadie va a venir. O te levantás vos o nadie más te va a sacar de este pozo. Pensó en Fede. ¿Qué le diría
si la viera así. Los párpados hinchados, la congestión, el llanto, sola, encerrada en el cuarto, en lugar de estar disfrutando París como lo había hecho el día anterior, tan llena de vida, tan feliz. ¿Cómo explicarle? Imposible. Una cosa eran esos altibajos de los que de vez en cuando Fede la sacaba con relativa facilidad. Una cena en un buen restaurante, una película en el cine, un regalo y sus abrazos y sus palabras y esa paciencia infinita para sostenerla. Pero esto era distinto. Valeria no sería capaz de mirar a los ojos a su hijo y decirle que lucía tan patética por un extraño que había conocido 2 días antes. Las preguntas arreciarían. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía de su vida? ¿Por qué estaba en París? ¿Qué le había hecho para dejarla en ese estado tan lamentable, llorando como una quinceañera en su primera decepción amorosa? Y lo peor era que le daba vergüenza verse así. Porque si debía ser honesta, solo podría responder a 2 de esas preguntas. La primera y la última. Porque solo sabía su nombre. Y que ese hombre, Alex Petrovich, acababa de romperle el corazón. Porque conocerlo la había hecho enfrentarse consigo misma y sincerarse y aceptar que se había enamorado de él, como jamás creyó que volvería a enamorarse, y que ya no se reconocía como esa persona triste y apagada, siguiendo el ritmo de la vida sin un verdadero propósito, que por 2 días se había sentido una mujer tan plena, tan vital, con la emoción a flor de piel, con ganas de salir al mundo y devorarlo como si no hubiera un mañana. Una mujer tan deseada, tan querida, tan cuidada por Alex Petrovich, que apenas podía pensar en otra cosa que no fuera él. Inmenso, tan arrollador era este amor, que de tan inmenso y arrollador no podía ser verdad. Porque no era posible que en este mundo un hombre y una mujer que ni siquiera se conocían en realidad pudieran amarse con una pasión tan desbordante que de liberarla los consumiría en un fuego colosal. No había forma alguna de explicar este amor, un amor que no había tenido oportunidad de ser, porque había sido herido de muerte antes siquiera de ser declarado como tal. Herido con la peor de las armas, la de poner en jaque el recuerdo de su esposo, quien por casi 30 años la había acompañado y que, con sus errores y sus virtudes, la había amado a su manera, sin grandes estridencias, pero con absoluta entrega y fidelidad.
Valeria pensó en cómo ese hombre, Alex Petrovich, se había fijado en ella, eligiéndola de entre otras mujeres que, sin duda, habían pasado por su vida, haciéndola sentir que no era una más. Y sin embargo, ese hombre era el mismo que había vulnerado su intimidad, sembrando dudas allí donde ella necesitaba más certezas, en el recuerdo de su esposo. Quizás eso era lo más doloroso para Valeria. No solo que Alex se hubiera atrevido a rozar esa herida, sino que la respuesta a esa pregunta fuera la verdad que se negaba a aceptar. No había otro hombre a quien rendirle cuentas. ¿Cómo rendirle cuentas a un trozo de su pasado? Y al mismo tiempo, ¿qué hacer con él? ¿Dónde resguardarlo? Ahora que Alex amenazaba con dar el asalto final y Valeria sentía que su conquistador venía no solo por su corazón, sino también por su cuerpo, su mente, su alma, su existencia toda, para anexarlos a la suya. La encrucijada en la que Alex la había puesto parecía ser un callejón sin salida. Estaba cercada por todos los flancos. Si había una remota forma de escapar, así fuera cuerpo a tierra, debía planear su próxima movida con sumo cuidado. Porque la esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Y porque Valeria, aún con sus altibajos, no era de rendirse tan fácilmente. Menos ahora, cuando su enemigo había empleado tácticas ilegales, atacando sin piedad algo tan preciado de su pasado. El dolor que la había invadido iba cediendo. Comenzaba a volver en sí, a calmarse. Era lo que debía hacer para pensar con claridad. Bien, hagamos control de daños, Valeria Giardino. ¿Qué tenemos? Un corazón roto, sí. Pero el enemigo usó armas no permitidas. Eso juega a nuestro favor. Porque Alex sabe que jugó mal, muy mal. Es lo que tenemos para devolverle el golpe, sin tregua, con toda la furia. Porque como ayer, va a venir suplicando perdón. Esta vez no habrá perdón. Ese ataque vil y cobarde le tiene que costar caro. No importa dónde, cuándo o frente a quién esté, le vas a hacer saber cuánto te lastimó. Tenés que dejarlo en evidencia. Tenés que demostrarle que no le tenés miedo y que haber usado tu pasado, haberte acorralado de la manera en que lo hizo, es un crimen de guerra por el que tiene que pagar. Hoy no fue una capitulación. Estás acá, todavía viva. Así que a curarse las heridas. A partir de ahora, el objetivo es destruir al enemigo. Y así como él jugó sucio, vos vas a hacer lo mismo. Si quería una lucha sin cuartel, acaba de encontrarla. La arenga que se había dado a sí misma hizo su efecto. Todavía sentada en el piso, recostada contra la puerta y sollozando, Valeria sintió una luz de esperanza a la que aferrarse una vez más, como tantas otras. Y una vez más, Alex Petrovich era el villano al que debía derrotar. El adagio reza que del amor al odio hay un solo paso.
Valeria Giardino estaba por comprobar si esa máxima aplicaba a ella también. ¿Qué distancia habrá realmente entre el amor y el odio para Valeria? ¿Podrá transitar ese camino? Lo descubrimos juntos la próxima semana en el capítulo siguiente de Rescate de Amor en París. Déjenme sus comentarios, los leo y nos vemos en una semana. Chau, chau.